Bienvenidos a Logos Acústicos, el lugar donde las ideas toman voz y la reflexión se convierte en conversación. El podcast que te invita a transformar la reflexión en una experiencia compartida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos. Mi nombre es Naomi González y estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me impone, pero esperemos darle justicia. Poderlo abordar de buena manera. Sí. Recuerden, nosotros no somos todavía especialistas en ciertos temas. Aquí es para invitarlos a ustedes al diálogo. Y si ustedes ya son expertos en esto o tienen alguna opinión, pues nos la pueden dejar en los comentarios para empezar una buena platiquita, ¿no? Claro. Y justamente vamos a hablar sobre un tema que nos va a favorecer muchísimo para entender un tanto de las problemáticas, ¿no? O incluso de las inquietudes que pueda existir en nuestra sociedad día con día. Vamos a hablar sobre el tema de la cultura, sus riesgos si se llegan a perder, sus transformaciones, cuántos tipos de culturas hay, cuál es su origen, etcétera, ¿no? Cuando Nau me propuso este tema, la verdad sí que fue un tema un tanto, no un tanto, demasiadamente interesante, porque como que uno se mete ya a profundizarlo totalmente, ¿no? Un tema muy sabroso y yo considero que puede ser como un episodio hermanito que hicimos con Elena Gómez. Ajá, exactamente. De identidad, que van muy de la mano, así que esperemos darle justicia a este tema. Justamente. Y bueno, todo surgió porque la semana pasada hay un chismecito, ¿no? Que sí, pues llegó a impactar, ¿no? Principalmente en el área del turismo, en el área de todo lo que tiene que ver con la seguridad de la cultura, todo lo que, porque los museos albergan muchísima historia, muchísima cultura, muchísima identidad, ¿no? También sobre todo. Y la semana pasada en la Ciudad de México cerraron todos los museos por unos temas ahí de seguridad. Entonces nos ponemos a pensar, ¿no? De que ok, o sea, ¿qué tan importante es el resguardo de las obras de arte o hasta qué punto se necesita tanta seguridad pues para su preservación, ¿no? Entonces ahí llegamos en el punto de que, bueno, ok, es que ciertamente la Ciudad de México tiene muchas exposiciones, de hecho es el número 1 a nivel mundial con más museos, ¿no? Entonces el resguardo, todo el acervo cultural que puede llegar a tener toda la Ciudad de México es impresionante, ¿no? Entonces, este tema surgió porque, se cerraron los museos y sacaron a la gente de los museos porque hubo ahí un problemita con la compañía de seguridad que se trataba de estar al pendiente de esas obras artísticas. Sí, hay que tener en cuenta, y esto ya lo hablamos en un episodio sobre la importancia de cuidar las piezas cuando son prestadas de museo a museo, el traslado y todo. Ahora estamos hablando en la cuestión de los encargados de que esas piezas se mantengan seguras en la estancia. Nosotros sabemos que, al menos yo nunca terminé el Museo de Antropología. Uy. O sea, es demasiado extenso y justo nosotros llegamos a la hora de que no estaban por cerrar, pero ya era de que tienes una hora. O sea, en una hora no te alcanza para visitar todo el Museo de Antropología. Para nada. Mi meta, a la siguiente que vea la Ciudad de México, es ahora visitar esa ala del museo que, si entras, es la que está a la izquierda, porque está demasiado extenso. Y obviamente uno cuando entra, pues estás viendo constantemente a guardias de seguridad, a gente trajeada que dirías, son, no sé, administrativos, y no, son guardias así como seguridad privada. Sí. Porque hay piezas que sí son invaluables, obviamente todas las son, pero unas sí son como que demasiado costosas. Claro. Por todo lo que puede significar la historia, el legado, incluso si fueran prestadas, imagínate cuánto le deberíamos a ese país o a esa ciudad, pues millones de dólares, ¿no? Y lo digo en dólar porque pues es la moneda como más fácil de canjear en otros países, ¿no? Claro, no, y justamente, o sea, hablando de la importancia y ahora sí metiendo un poco a la cultura, nos falta de cierto modo, y yo siento que sí, la cultura de la educación en torno a a esa historicidad, ¿no? Ciertamente, pues sí, ¿no? Nos ha tocado que nos acercamos de más a los cuadros, que no conocemos, ¿no? La importancia del clima, de tener, por ejemplo, el flash, ¿no? Que es también muy popular. Sí pueden tomar fotos, pero sin flash, ¿no? O sea, nos falta también esa cultura de la educación en torno a las expresiones artísticas que nos generan esta identidad. Y ahora sí que es como que esta cultura que nos va a ir guiando a lo largo de nuestra vida, que sabemos que la cultura está en constante transformación, así como la identidad que nos lo contaba Elena. Sí. Pero bueno, es una cultura
que nos define como ahora sí como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, pero que se va transformando en diferentes culturas. Entonces eso también está muy interesante, la cultura y la educación en torno a la protección de esos espacios. Pero sí, como ya dijo Irving, nació del chismecito de que no se cerraron los museos hasta nuevo aviso. Creo que ya volvieron otra vez a puerta abierta porque ya arreglaron ese tema. Y yo le hice la pregunta a Irving, y aquí la tengo anotada porque así fue tal cual, de qué pasaría si dejáramos de lado la cultura. O sea, cuáles serían sus causas y sus posibles consecuencias, cómo nos afectaría a nosotros como ciudadanos y como una humanidad en general. Justo. Entonces vamos a intentar ahondar en ese aspecto. Y algo que ya lo mencionamos, lo primero sería la pérdida de identidad y pertenencia. Justo. O sea, ¿qué pasa si a nosotros nos quitas el español o en este caso a nuestras lenguas indígenas? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, nosotros somos producto del mestizaje. Entonces nosotros ya no somos, o sea, nos estarían quitando nuestro lado indígena. Entonces, ¿qué nos queda al final? Ok. No sé si me doy a entender. Sí, que ciertamente también agarramos de esas dos culturas, hablamos de un mestizaje, ¿no? Esas dos lados van haciendo una cultura nueva, ¿no? Cuando yo tomé la clase de filosofía de la cultura, ya hace unos añitos, me acuerdo que el doctor Rico Bobbio nos dibujó un círculo grandote que era la cultura. ¿No? Y adentro del círculo más circulitos, que son las culturas que te van transformando a ti, ¿no? Entonces, yo creo que también para entender un poco el término cultura la etimología viene de la palabra cultivo, ¿no? Y ahora si lo vamos relacionando es cultivar nuestra identidad, nuestra pertenencia, como lo mencionabas, ¿no? Ir cultivando y protegiendo sobre todo también, y también alimentando esta parte de nuestra cultura personal, ¿no? O sea, y se me hace muy padre, ¿no? La palabra cultura se utilizaba antes para enfocar a la ganadería, a la agricultura, que era esta parte del cultivo, de cultivar, ¿no? Entonces ahora que ya lo utilizamos, es como que, bueno, ok, tiene otro sentido, ¿no? No solo decir que tenemos una cultura es algo implícito, ¿no? Sino que también cultura significa ir cuidando e ir transformando, ir guiando e ir como una tipo esponjita de todo lo que nos rodea. Porque si de repente es eso. Pues, de hecho, me hiciste recordar lo que nos dice. Bueno, no sé si era propaganda que nos daban desde kinder o primaria de hay que cultivar nuestro sentido del arte, de la música y todo eso, porque es de, ahora ya dándole ese sentido de, pues, bueno, si proviene etimológicamente del cultivo, pues prácticamente nos tenemos que estar cultivando constantemente en nuestras áreas para formarnos a nosotros como personas. Y ciertamente nacemos con una cultura, ¿no? O sea, porque somos pertenecientes a un lugar. Pero también lo textil va formando una cultura. La tecnología va formando una cultura. Sí. La familia, lo nuclear, tiene otra cultura, porque hablamos de costumbres, hablamos de lengua, hablamos de tradiciones, hablamos de rutinas que van formando también una idea de nosotros, ¿no? Entonces, mencionaba, nuevamente retomando la pregunta inicial, ¿qué pasaría? Sí, si dejáramos de lado la cultura. Si dejáramos de un lado la cultura, ¿no? O sea, sería algo totalmente catastrófico, ¿no? Porque yo creo que también ahorita la globalización va transformando muchísimo nuestras culturas. Porque mencionabas ahorita también, ¿no? Al inicio de que nuestro lenguaje nativo, este mestizaje, pero vienen todas estas culturas de la globalización a querer posicionarse en algo que yo creo que puede incluso perder un poco la identidad. Entonces, bueno, hay un artículo que menciona esta parte de la cultura, que es el artículo 27, que habla sobre el derecho a proteger el acceso a los bienes, proteger el disfrute de los mismos, de todos estos bienes, de todas estas culturas, de estos servicios culturales, y también de proteger la producción integral. O sea, este artículo es como que defiende toda esta perspectiva de seguir protegiendo, cuidando, adquiriendo y utilizando todas estas áreas de expresión. Mira, un ejemplo podría ser, ahora que mencionas eso de la protección de todo lo relacionado a la cultura. Irving lo explicó muy bien. Proteger el acceso a los bienes. Se me vino el ejemplo de aquí en Chihuahua, y creo que ya lo mencioné en episodios pasados, está el de una organización que se llama Sinibi Jipe. Una disculpa porque es en Tarahumara y a lo mejor en Raramuri, no lo estoy pronunciando bien. Ok. Falta
aprender más raramuri, que esta emprendedora contrata a mujeres indígenas para reproducir la ropa, la vestimenta, lo textil de la Sierra Tarahumara. Ujú. Esto con el propósito de que sí genera empleo, genera venta y todo, pero a la vez se les da el reconocimiento a ellas. O sea, ella nunca se queda con el crédito. Es de esto está hecho por manos artesanas. Ok. O sea, esto está hecho por tal mujer rarámuri, por tal otra persona. Ujú. Y de hecho, ya llegó tan alto que hicieron como una alianza con Aeroméxico Ok. o con una aerolínea. Ah, sí, ¿cómo no? Y cuando estábamos en pandemia, que hicieron unos cubrebocas Sí, sí, sí. y tenía aquí el logo de De la Sinibe aerolínea. Jipe. Ujú. Y fue de, ok, o sea, qué tan grande está creciendo esto, pero a la vez la importancia que se le está dando a que algo tan básico como Ajá. es la ropa llegue más lejos, que es incluso una aerolínea. Incluso también Hershey's en su momento, no estamos aquí dándole promoción a marcas, en, en una conmemoración, no me acuerdo si de pueblos originarios o del Día de la Mujer, pusieron en la portada a unas mujeres raramuri y Ujú. abajo venía el nombre de esta organización, Sinibe Ok. Jipe, y es como, ok, o sea, ya están dándole el impulso, pero siguen respetando esa producción. Claro. O sea, no sé si me doy a entender, o sea, respetan lo que está creando esta empresa, que es ropa textil, es ropa, sí lo podemos catalogar moderna, pero Ujú. con toques que lo hacen único lo que es la ropa tarahumara Ok. y que está llegando a otros mercados. Claro, claro, claro. De hecho, hay algo que también me llama mucho la atención. Antes de empezar el episodio, mencionabas estas partes de lo que era la cultura, ¿no? Lo material e inmaterial, ¿no? Sí. Entonces, no sé si nos quieras contar también un poco respecto a ello. Bueno, esto bueno, no se originó, pero lo conocimos gracias a Ajá. una semana del humanismo. Fue la del año pasado, antepasado. Pasado, creo. Pasado, ¿verdad? Ajá. Que trajimos de invitada, bueno, la facultad, no Sí. nosotros, para que no lo llamen No. entendidos. Una experta de la UNESCO de la cultura, Ujú. una disculpa, no me acuerdo el nombre, que nos explicaba sobre que la cultura se puede dividir como en dos sectores o en dos Ah, sí. partes, lo material y lo inmaterial. Lo material es todo lo que sea los objetos, la tecnología, el arte, o sea, lo que tú puedes tocar y puedas observar. Ujú. Y lo inmaterial son las creencias, las tradiciones, la lengua, o sea, algo que nosotros lo podemos ver a lo mejor plasmado en algún libro, por ejemplo, la lengua, Ok. o bueno, la transcripción es algo por el estilo para conocerlo un poco más a profundidad, pero en sí la lengua es algo que se transmite de generación en generación, Claro. al igual que las tradiciones y las costumbres y las creencias. Por ejemplo, nosotros, si no hubiéramos sido colonizados, a lo mejor nuestras creencias serían todavía los de los tarahumaras o de los apaches o de otras regiones de aquí de Chihuahua, ¿no? Ujú. En el sur a lo mejor pudieron haber sido más las creencias relacionadas a todo lo que lo maya, lo Ujú. azteca, lo náhuatl, a lo mejor me estoy equivocando en ciertas cosas, ¿no? Una disculpilla. Pero que eso nos formaba, ¿no? O sea, Sí. las creencias. Ahora, por ejemplo, tú ahorita, ¿en qué crees? A lo mejor tus tradiciones en la familia, ¿cuál es? Ah, bueno, claro. Algo más Sí. más ameno. Ajá. Bueno, no sé, Día de Muertos, ¿no? Que también está muy arraigado A la cultura a la mexicana. cultura mexicana, Ujú. ¿no? De que esta parte de que los muertos vienen los difuntos llegan en la noche, por eso el altar y todo eso, ¿no? Y luego también, no sé, yo creo que también está muy arraigada, pero en la Navidad, ¿no? Esas creencias Sí. de la Navidad, pero que también está esta corriente cultural muy americanizada, ¿no? Ujú. Del Santa Claus, ¿no? El Santo Claus, etcétera, pero pues también la idea católica, o sea, yo creo que todo va en torno a eso. Sí, o sea, cada familia Ujú. tiene sus creencias y sus tradiciones, pero ya uno como un ser individual va a escoger ¿Cuál? qué tomar para volver esa creencia en su creencia. No sé si me doy a entender, o sea, Sí. los va transformando y a medida que uno se va haciendo como de esta simbiosis o te vas emparejando con otras personas, esas creencias se van transformando a unas nuevas constantemente. Claro. También en esa conferencia recuerdo que ella decía, a ver, denos ejemplos. Y alguien dijo, pues el sotol. Y dijo, eso también entra como parte de la cultura, Ok. porque no más se da aquí en el norte de Claro. México. Así como el mezcal que se da en el sur de México, así como el tequila que se da en el
pues como en Sí. Jalisco que entra como en centro sur. Centro-sur. O sea, desde incluso las bebidas, o sea, son parte de nosotros y tienen un porqué, tienen una explicación, Claro. tienen a lo mejor algo ceremonial. No me acuerdo cuál es la bebida. ¿Pulque? Ándale, ese. A ver, ¿te sabes el porqué? No. Ah, yo pensé que sí. No, yo tampoco. Ok. No, hombre, no. No, o sea, es que pensé que, o sea, no, es que sí me acordé del pulque, pero por ejemplo también el tepache y todo, o sea, Sí. tienen un porqué, incluso si era para a lo mejor sobrellevar a lo mejor una hambruna. No, que algo también por eran así. para ritos ceremoniales, ¿no? Algunos de aquí Ándale. eran ritos ceremoniales. Parte de la tradición, de la cultura. De hecho, ¿ustedes sabían que tradicionalmente antes el pozole y el menudo se hacía con carne no de vaca, de cerdo, sino de otro índole? Y eso yo lo descubrí por andar investigando para una tarea de inglés. A ver, ustedes estábamos viendo el tema de cultura. Y fue de cada quien va a investigar un platillo originario de aquí de México y el porqué de su historia. ¿Sabías que el pozole, su historia era de que se agarraba la carne UMANA? Lo separó, ¿no? Lo deletreo. Lo juntaban con el maíz y era como parte de un sacrificio. Y ustedes también investigan la gente, o sea, no me hagan tanto caso, pero sí era parte como de un sacrificio. O sea, usaban estas partes, elaboraban el pozole y luego lo ofrecían como a los sacerdotes, o se lo ofrecían a los altos mandos como, pues sí, como una ofrenda. Y luego ya fue ok, entonces mi comida favorita proviene de algo un poco raro, pagano. Claro. Si lo tuve que catalogar en algo. Entonces, sí, o sea, el podernos cuestionar en esto de la cultura, de cualquier cosa, desde la gastronomía hasta el por qué estamos bebiendo tal cosa, por qué estamos festejando tal festividad, etcétera, etcétera. Sí, justamente. Y ahorita que mencionas también esto de que pues la comida cómo se ha transformado, la vestimenta cómo se ha transformado, el lenguaje, la escritura, etcétera, cómo se ha transformado, incluso llegaría a ser una contracultura que llegara a tratar de transformar o imponer otro tipo de corrientes, ¿no? Y lo vemos seguido, ¿no? Por ejemplo, en el romanticismo se podría llamar que fue una contracultura porque fue en contra de la ilustración y de la corriente neoclásica, ¿no? Sí. Que esta parte de que menos enfocada en las emociones, una orden pues más estricta, etcétera. Y el romanticismo llegó a tratar de transformar o imponerse a esta cultura que ya estaba solidificada, ¿no? Sí. Entonces como que llegó a transformar el romanticismo esta idea de que no se fue, sí, ¿no? De las emociones, vaya, como tal. Entonces, pues yo creo que así surgen distintas contraculturas que van transformando, ¿no? Incluso ahorita la globalización, que incluso va teniendo una contracultura muy personal y muy palpable, ahora sí que en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, incluso con el simple hecho de la vestimenta. Con el simple hecho de nuestros alimentos, ¿no? Ahorita, ya que hablaste de comida, ¿no? Culturalmente hablando, ¿qué tanto sigue prevaleciendo la cultura gastronómica aquí en México? Mucho, o sea, ciertamente sí mucho. Todavía no se llega a desaparecer, pero sí ciertamente sigue estando influenciada, ahora sí, por todo lo que tiene que ver con la exportación, con productos, que ahora sí que va con una contracultura que llega a imponer un tipo de cultura gastronómica muy diferente a la que se da ahora sí que aquí en nuestra región. Sí, o sea, que tanto a lo mejor estamos todavía que prevalezca el platillo como, no como antes se preparaba, pero sí. Con la receta casi en su totalidad original, ¿no? O sea, con los ingredientes que se dan aquí en México. O sea, y que tanto estamos usando incluso otros ingredientes, otras especias para hacer esta como le llaman la fusión de dos culturas. Un ejemplo a lo mejor muy tonto, y es el primero que se me vino, el sushi. Ay, sí, ¿cómo? O sea, es originario de Japón o del este de Asia, y es arroz, alga y pescado crudo. Sí, y aquí es
que el sushi empanizado, que sí con su aguacatito, chile serrano, y le metemos más cosas y luego lo chopeamos en salsa de soya o de anguila y no sé qué más. Y es de, ok, se fusionaron dos culturas Que gastronómicas. hasta ya chapulines le ponen. Sí, pero sal de chapulín, no sé qué Sí, más, o el chapulín entero sí, ahí. entero. Ujú. Y es de, ok, pero qué tanto es mexicano y qué tanto es Ujú, japonés en este ujú, caso, ¿no? O qué tanto es, ahora que se está popularizando, un ejemplo, el ramen. ujú. Es de, ok, pero ese no es el ramen como Claro. 100% asiático, ¿no? Ujú. Pero si vamos y probamos a lo mejor los tacos en otro país, vamos a decir, es que esto no es un taco, aunque me lo vendan como taco, no es un taco, no tiene el sazón mexicano, no tiene estas especias, no tiene el adobo, por ejemplo, si es del pastor, porque luego hay adobos que te saben raro y dices, "Ay, hijo de su no lo habías intentado", Claro. en primer lugar. Pues que también alguien una vez me dijo que la cultura se vuelve una segunda piel, ¿no? Sí. Y también vestimos con esa segunda piel. Agarramos algunos elementos de algunas partes, ¿no? Ujú. Pues ahorita, ¿qué vestimenta tienes que sea 100% mexicana? Pues yo creo que no, yo la verdad no, 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 no. Pues el collar, Pues sí, no, pero, pero de ahí en fuera nada. pero ahí es cuando vamos generando nuestra cultura ya más personal, Sí. con esos pequeños aspectos. De Ujú. hecho, también lo que estaba leyendo es de que la migración Ujú. va modificando estas culturas, Sí. va interponiendo, como tú mencionas, ¿no? La fusión de varias culturas para hacer y situarse en una sola. Yo siento que la cultura es tanto en constante transformación, Ujú. ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención ahorita que hablaba sobre los migrantes. Hay una escultura que precisamente fue puesta en el Vaticano por el Papa Francisco, que hace 300 años nunca había puesto, nadie se había atrevido a poner una escultura nueva en el Vaticano, que es toda esta vida de los migrantes. O sea, son Ujú. varios migrantes de todo tipo, desde judíos, o sea, que han tenido que salir de sus lugares y han llevado su cultura a otros lugares. Y aquí lo vemos con, no sé, incluso con los menonitas, ¿no? Ujú. Que llegaron los menonitas aquí a Cuauhtémoc hace más de 101, 102 años, Ujú. más o menos, y no dejan de tener arraigada su cultura y la traen aquí. E incluso yo creo que también hasta nosotros que vamos por el queso menonita, que vamos por incluso las pizzas de allá, ¿no? O sea, como Ujú. que también estamos ya influenciados por ese tipo de corrientes, pero no dejamos de tener esa cultura que nos va definiendo identitariamente como mexicanos. Pero si te fijas, al menos aquí en el caso de Chihuahua, ¿no? Nosotros no nos estamos apropiando de los Ah, no, no, menonitas. no, claro O que sea, no. de hecho, si tú vas, ellos tienen una vestimenta, Todavía muy tradicional. estilo de vida y todo, que uno dice, wow, o sea, mis respetos y todo chido, pero es algo que decimos, no lo podemos imitar o no lo podemos recrear o apropiar, Ujú. porque pues no me identifico como tal. No, no, Que no. eso también iría a otra cosa, la apropiación cultural. Ah, no, O claro. sea, chismecito, ¿no? Es que yo les traigo chismecito porque a mí me gusta informarme de otras maneras, ¿no? Dior, la casa famosa de alta costura, Ujú. hizo una colección inspirada en la cultura mexicana. Ok. ¿Cuál fue el problema? Que todas las piezas de ropa fueron creadas, pues donde está la casa o la matriz de Dior, Ujú. y no fueron creadas por manos de las comunidades indígenas de aquí Ujú. de México. Ok. Y ellos estaban queriendo como apropiar ese tipo como de bordado, como de patrón de la ropa, Ujú. y decir "Oh, es que nos inspiramos, pero si te fijas, aquí le modificamos, acá le cambiamos y todo", y sigue siendo parte mexicano, o sea, se están apropiando de la cultura, o sea, se están apropiando de nuestra ropa, o sea, porque simplemente no se unieron con manos artesanas mexicanas para crear esa ropa, obviamente a lo mejor con sus estándares ya de, no sé, de seguridad o algo, o de patronaje, pero con el hecho de, estas piezas que estamos viendo en la casa de moda fueron creadas por manos mexicanas y todo el crédito va para ellas. Ok. O sea, a eso se refiere, ¿no? Como o sea, que las casas de moda, que son Ujú. como el referente para muchos de cómo vestirte, Ujú. que no tuvieron ese cuidado y ese detalle con la cultura de la cual se están, entre comillas, inspirando. Ok, ok, Entonces, ok. es un ejemplo
un poco más moderno sobre apropiación cultural. Ok. Y entonces, esa apropiación cultural tendría que nacer como una cultura nueva. ¿O tú qué opinas? O sea, se agarran, bueno, una apropiación cultural y se convierte en una cultura nueva, ¿o cómo lo verías tú? Ay, pues yo creo que seguiría siendo apropiación. O Ok, sea, no lo vería como una cultura nueva. ok. Porque, o sea, hmm, me agarraste en jaque. No, mira, hubo una polémica, ay, yo acá hablando de polémicas como siempre, eh, con esta ropa muy característica de China, Ajá. que mucha gente la empezaba a usar como del día al día. Ujú, De esta ropa que tenía como cierto patronaje de, en el caso de las mujeres, unas blusas que tenía como un serpenteado, pero unido como con botones, algo así. Una ujú, disculpa si no lo sé explicar o describir bien. Y tenía este patrón que era tela roja, ujú. con bordado negro, tenía que el dragón en la impresión de la Sí. tela y todo, ¿no? Y es que estamos inspirándonos de la cultura china y la gente originaria de allá fue de, es que no, Nada que no, tú ver. estás inspirando, te estás apropiando y de paso lo estás haciendo mal. Ajá. Entonces yo digo que no, o sea, que no podría entrar como otra cultura. Ujú. Pero, ay, es que te diría a la vez sí, porque estarían entrando otras cuestiones como de, se crearía una subcultura, así de la gente que les gusta un estilo, pero no lo pueden imitar. Pues no está mal, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que también ahorita, volviendo nuevamente a la textil, ahorita yo creo que estamos también apropiándonos de una vestimenta textil. Sí, eh, bueno, apropiándonos totalmente, ¿no? De, por ejemplo, un tipo de tela, un ujú, tipo pues, ¿cómo se dice? patronaje. Sí, 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 todo ese tipo de cosas. Pero pues vamos creciendo con ella y como que ahora sí nos lo vamos apropiando totalmente y Mm, podemos decir que pues es parte ahora sí que ya de nuestra cultura. ujú. Entonces esa parte de subcultura me llama la atención y yo creo que sí podría ser un tanto favorable a la Sí, discusión. porque uno puede decir, me inspiro de tal lugar, pero una cosa es inspirarte y agarrar ropa o sea, ¿cómo decirlo? A lo mejor voy a entrar en una paradoja rara o yo misma me va a contradecir. Inspirarte así de, vi a esta modelo mm, X. de tal lugar, ¿no? Ajá. Pero no tengo esa ropa aquí en este rancho, ¿no? Llamado Chihuahua. Entonces o sea, sí me inspiro, pero lo tengo que adaptar a lo que está aquí en mi entorno. Ujú. Eso sería como que, ok, le estoy dando oportunidad a lo mejor de lo que hay aquí en mi alrededor, ¿no? Sí. Pero otra cosa es imitarlo y quererlo comprar. Ay, es que esto está muy, bueno, no turbio, pero sí es raro explicarlo. Ujú. Porque tendríamos que entrar en muchas índoles sobre desde dónde inicia la imitación, dónde inicia la inspiración, en dónde inicia el respeto por la cultura o la ropa o los accesorios, la comida que estás consumiendo. Claro. Entonces sí estaría raro. No, es Ajá. que quería también mencionar algo así como de cuando está popular esto, ¿no? Y lo he visto en varias influencers que van a Japón y van a estas como lugares donde te puedes poner los trajes tradicionales, Ujú. pero las mismas japonesas te lo ponen. O sea, te explican el por qué va paso a paso, Ok. te peinan tradicionalmente y te explican el por qué te peinan, por qué ese tipo de maquillaje y puedes rentar el traje por una hora. Ujú. Pero no sé si ahí entre, a lo mejor, no creo que sea apropiación, más que nada pero no sé si también entraría como falta de respeto. Porque es de, sí, estoy con la ropa tradicional japonesa o coreana o algo por el estilo, qué bonito y todo, pero lo estoy respetando como se debe o nomás lo estoy haciendo por cuestión de moda. Ok. A eso quería más o menos llegar. Ajá. O sea, de qué tanto lo estoy haciendo por validar y Ujú. por esta cuestión de respeto y qué tanto lo estoy haciendo por nomás volverme viral en una red social. Pues es que como lo hablábamos, ¿no? La cultura no es estática. Ujú, La cultura se está transformando. sí. Entonces yo creo que uno de mis principales dilemas al entenderlo es de que, bueno, o sea, de cuántas culturas estoy
impregnado. Ok, sí. ¿No? Yo digo así, ¿no? Entonces, si retomamos un poco el tema del inicio, en el que cuál es la importancia de preservar todo este tipo de culturas originarias, Ujú, que es la historia, toda la historicidad que lo vemos en los museos, que ese sí ya no se puede transformar ujú, porque ya está, pues vaya, en el pasado. ujú. Yo creo que el presente sí lo podemos ir transformando, la cultura la podemos ir transformando ahorita, pero en ese sentido de que, bueno, ahí está. Y por todo este tipo de globalización, por todo Ujú. este tipo de cambios, por esos choques culturales que Sí, podemos llegar a encontrar, que por ejemplo, incluso cuando uno viaja, que se topa con la cultura a donde uno viaja y es este choque cultural en modismos, vestimenta, sí. historia, etcétera, que incluso nos traemos un poco de ese lugar, dejamos un poco de aquel lugar, pero para que no se pierda esa visión del pasado, esa visión Ujú, de un poco ahora sí de qué fue antes de lo que fue ahora, vaya la ujú. redundancia, es que se debe de proteger, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también incluso desde nuestra propia interioridad, entender un poco como el típico dicho que dice, ¿no? No pierdas de vista de dónde vienes, no pierdas de vista tus orígenes, ¿no? Ujú. Puedes transformarte en lo que quieras, pero ahí está tu centro, ¿no? Ahora sí como que ¿cómo se llama? Los guardianes no es cierto, De la- el origen de los Los guardianes. guardianes. Es tu centro, ¿cuál es tu centro, no? Ok. Y puedes seguirte transformando, puedes seguir agarrando cosas, puedes seguir adquiriendo, puedes seguir innovando, cultivando, ¿no? Como, porque estamos cultivando, Pero ¿no? sin perdernos Pero sin perdernos de de, nuestro centro, o sea, nuestro ok, punto. de nuestra raíz. Exactamente. Ok. Entonces, el preservar la historia, el preservar la cultura, el preservar y resguardar todos estos museos es para no perder de vista eso, ¿no? De dónde venimos. Porque ciertamente es lo que nos da la identidad y lo vemos incluso hasta a veces en eh, no sé, en los lábaros patrios, ¿no? Ujú. Que viene también desde los mexicas, Sí, México, lo que significa México, ombligo de la luna, sí. ¿no? O sea, que vivimos y eso no se puede cambiar, ¿no? Ujú, El escudo de la bandera, el himno nacional, es una cultura que no se puede quitar, ujú. ¿no? Como dicen, ¿no? Que el himno de México es uno de los mejores himnos, eh, está en el top mm, Ten. top, no, sí, de los mejores himnos a nivel mundial, que hay unos más, muchísimo, muy bonitos también, no más, pero cada quien tiene ese sentido de pertenencia, ese Ujú, sentido de cultura, de culturalidad y yo creo que cada quien tiene ese derecho y porque también en ese artículo mencionaba que uno tiene la libertad ujú, de escoger la cultura y ser partícipe de ella. Entonces, si ujú. existe muchísima culturalidad en todos los aspectos y sentidos, uno tiene esa libertad de irse apropiando de lo que más le convenga o lo que más le traiga algún beneficio, ¿no? Pero pues ciertamente, como lo mencionaba también al inicio, nacemos en una cultura, nacemos en un núcleo, Ujú. nacemos con una cierta nicho en el cual podemos decir, bueno, nací de aquí, pero libremente puedo ir adquiriendo otros aspectos, ¿no? Ahí te va. Y Ay, que, ay, uy, qué miedo. Y la gente que nace de dos culturas, o sea, de que su mamá es de tal lugar y su papá es de tal lugar, pero él nació en otro. O sea, no nació en estos dos. pues es que yo creo Entonces que... ahí sí sería como el choque de tres culturas en una sola persona, porque obviamente la mamá lo estaría criando, supongamos, la mamá es mexicana y el Ujú, papá es mm, europeo. europeo. Entonces obviamente la mamá lo va a criar a esa persona con todo lo mexicano, la soltura, la confianza. No estoy diciendo que otros países no lo tengan, pero sí, o sea, incluso con los modismos, el gusto por tales especias, y el papá europeo le va a enseñar de otra manera, que pues sabemos o se tiene este como cliché de que los europeos en su mayoría son un poco más serios. Ujú, Entonces, esta persona tiene que agarrar todo lo bueno de ambas partes para poderse forjar su propia cultura y luego de paso está exactamente. creciendo en otro entorno. Ujú, Entonces, él está adquiriendo la cultura del país en el que nació, que a lo mejor no es mexicano, no es en México, perdón, y no es un país ujú. europeo, supongamos Canadá. Entonces, como de, pues ahora sí tiene se está como conformando de tres Sí, culturas claro. y se tiene que ver la manera de cómo, o sea, quién es él realmente. Ujú. O sea, Pues por que favor. yo sigo diciendo que sigue siendo esa misma parte de seguir cultivando su individualidad. Sí. O sea, seguir cultivando su individualidad. Ujú, Y si lo vemos ahora sí que en términos lógicos, ¿no? Cultivar su individualidad. Y si lo vemos con la etimología, seguir cultivando, ahora sí que va la redundancia, seguir cultivando su cultura individual. ¿Me explico? sí.
O sea, cultivar su identidad. Sí, cultivar su identidad. En torno a su cultura. No, justamente no. O sea, es como antes en las primarias, ¿no? Yo creo que nos tocaban que te servían de sodas y lo vamos a combinar la soda y salía una nueva, un sabor nuevo, ¿no? Horrible, por cierto. Sí, pero salía un sabor nuevo, sí. ¿no? Entonces aquí igual sabemos que a lo largo de nuestros días, incluso mañana, con el uso de las tecnologías, estamos adquiriendo nuevos saberes, nuevas formas de pensar, nuevas corrientes, nuevas adquisiciones materiales incluso, que ya se piden Temu, se piden Chain, se piden otros lados. AliExpress, etcétera. etcétera. Entonces, seguimos adquiriendo esos, ¿no? Y que se sigue transformando para seguir protegiendo incluso nuestra propia individualidad, nuestra propia libertad, nuestra propia capacidad de seguir adaptándonos a un entorno y un espacio que está en totalmente transformación, en totalmente cambio. Entonces, si estamos en este constante cambio, como les decía anteriormente, estamos en un círculo que es nuestra cultura, pero ese círculo está relleno de varias cosas. Entonces, si se llega a abrir ese círculo, pues van a seguir llegando más tipos de pensamiento, más tipos de formas de vida. Entonces, ahí es donde surge muchas veces esta contracultura que va en contra de los estándares naturales entre comillas, o de los estándares más rigurosos, que es de una cultura más local. Okay. ¿Me explico? Sí. O sea, digamos, un hijo rebelde, ¿no? De la familia. Sí. La cultura está en nuclear bien formada. Está el hijo rebelde que está en contra de los estándares educativos de los padres. Se existe ahí una contracultura. Okay. Si el hijo dice, no, es que yo no estoy a favor de que ir a la escuela de derecho igual que mis padres, ¿no? Yo quiero estudiar arte, yo quiero estudiar filosofía, yo quiero estudiar letras. O sea, ahí está siendo una contracultura. ¿Por qué? Porque los dos padres están enseñando su forma, pero él como que quiere salir, romper el molde, si lo queremos hablar muy románticamente. O sea, esa contracultura que va imponiendo una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar, y va poniéndose otra nueva piel, ¿no? Otra nueva ropa, otra chamarrita, otros lentes, otros zapatos. O sea, como que nos vamos adquiriendo para ir formando como que esa tu identidad. Entonces podrías decir que nuestra generación y las más nuevas somos una cultura globalizada. Claro. O sea, totalmente. no estoy diciendo que nuestros papás no lo sean, pero nosotros considero que crecimos ya en la mera globalización. Pero es parte ya de nuestra cultura original. No, sí, por eso. Sí. Pero, o sea, yo si pudiera catalogar a esta generación, yo podría catalogarla como una cultura globalizada. O sea, de que constantemente, como ya lo has mencionado, estamos recibiendo y consumiendo de otros países. O sea, obviamente antes era el de aprender idiomas para abrir puertas. Y una vez que está abierta esa puerta, o sea, ya permite la entrada a esa cultura, a esas identidades y todo, y sigues formando la tuya. Sí. Pero yo le agregaría una palabra. A ver. Yo creo que también nuestra generación va en una corriente muy contracultural. O sea, ahorita nos estamos enfocando más en, por ejemplo, cuestiones de género, que antes sí estaba, pero ahora se está imponiendo, ¿no? Okay. O sea, esa contracultura que va en contra de los estándares tradicionalistas, que ahora sí, las cuestiones de género ya están más visibles. Okay. Las cuestiones religiosas, ni se diga, también ya va una contracultura que va desencasillando esa perspectiva tradicionalista que te encasilla obligatoriamente a algo, ¿no? Okay. Las formas de vestir, de vestimenta, la música que escuchamos. O sea, estamos totalmente globalizados, como lo mencionas, pero de una contracultura que vamos imponiéndonos a los estándares culturales. Entonces podríamos decir que somos una contracultura globalizada. Sí. O sea, cambiando la primera parte de esto. Ok. Sí. O sea, yo creo que totalmente ahorita estamos en un espacio donde yo creo que ahora sí nos enfocamos más en lo que somos, en la cultura. O sea, como que ya tenemos esta introspección. Ahora sí, retomando el romanticismo, ¿no? Nos enfocamos ya más en nuestras emociones, en nuestro sentimentalismo, y ahora sí como que queremos salir y explorar. Queremos conocer la cultura, queremos, ahora sí que antes se decía que eres una persona culta, sí, pero culta ¿en qué sentido, no? O sea, antes se relacionaba mucho con culta, con cultura, ¿no? De que es cultura general, pues sí, pero en tu entorno. No, en tu entorno es cultura general. Por ejemplo, tú no te... Y lo platicamos antier, creo. Mi cultura no se desarrolla en ver películas, ver series, ver videojuegos. Su cultura, su área de cultura de entretenimiento puede ser ese. Pero mi cultura es
Imagínate que tú me digas una película que sí me has dicho que vea, pero yo no. ¿Cómo no la has visto? Es cultura general. Como si yo te dijera, no, ¿por qué no has leído El Principito? Es cultura general. Si no lees El Principito es como si no hubieras leído nada, ¿no? O sea, este tipo de cosas Ok, sí. que tu cultura se va formando en otro tipo de literatura, que tu cultura se va enfocando en otro tipo de películas, series, corrientes, vestimenta. Imagínate si yo me vistiera como tú, no sería mi propia identidad, ¿no? O Pues te sea, vestirías chido. vos, vos. No es cierto. Ahora No, y ahorita, me por acaba de ejemplo. decir Irving que me he visto feo. No. Entonces, si retomamos nuevamente esta perspectiva, cada quien va formando su propia Sí. cultura, ¿no? Entonces, ahorita decir que es una cultura generalizada, yo creo que estamos cayendo en un tanto proceso erróneo Ujú. y yo creo que estaríamos totalmente dispuestos a esta apertura, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí, para ir cerrando, esta apertura a verse en esta corriente de introspección Ujú. de que cuál es mi identidad. Lo hablábamos también Elena. con Elena, ¿no? La identidad también se va transformando, Ujú. pero esta identidad no se va a ir transformando si no también transformamos nuestra cultura, ¿no? Porque Ujú. esa es lo que se va adquiriendo totalmente como un tatuaje en la piel, ¿no? Ok. Que igual, ese tatuaje se puede tapar, se puede modificar, se puede estar en constante transformación. ¿Por qué? Porque si mañana ves, ay, es que a mí me gustó esta otra cosa, ¿no? No, se me legó la traba. Es otra cosa, bueno, pues también lo adquiero porque me gusta, Ujú. porque somos libres, tenemos esa libertad de adquirir otro tipo de pensamiento, de adquirir otro tipo de gusto, de adquirir otro tipo de núcleo familiar. Digamos, tú Ok. cuando tengas tu familia, hijos, etcétera, tú vas a enfocar tu cultura en un aspecto, pero ¿cómo sabemos que esa globalización no te va a incentivar a proporcionar otro tipo de cultura, como por ejemplo nosotros la tecnología, Ok. que antes nos decían de que no, pues es que a mí nomás puro cuaderno, libro y encarta, libros, etcétera, 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 pero nosotros tenemos lo que es la innovación tecnológica. Sí. Y ahora nosotros nos movemos en este tipo de corriente cultural, Ujú. ¿no? Y lo vemos ahora así como que algo totalmente educativo, totalmente de socialización, totalmente de entretenimiento. Entonces esa culturalidad que ahora se nos va adquiriendo a nosotros se va a ir transformando. Y quién sabe qué vaya a pasar en unos años, ¿no? Capaz Ujú. adquirimos otro tipo de cultura, capaz viajas a otro lugar, te cambia tu forma de hablar, te cambia tu forma de vestimenta porque estás adaptando una cultura. Y es como que pero no le quitas el sabor de que, ay, qué rico una salsita de México. O sea, no te pierdes de ese centro, ¿no? De esa Ok. raíz. Entonces, yo creo que también estamos tatuados de una cultura tradicionalista, Ujú. pero nos vamos adquiriendo con diferentes culturas para incluso llegar a tener una contracultura que salga de nuestros estándares populares, tradicionales, impuestos. Entonces podremos decir, ay, pues ya con eso síganos en nuestras redes sociales. En redes sociales. No, entonces podemos decir que nuestra cultura, o sea, no hablo de cultura mexicana, sino la Ajá, individual, ajá. es en base a lo que vemos, oímos, olemos Ujú. y todo lo que nos inspira. Es correcto. Ok, entonces eso sería un... Me gustó tu ejemplo del tatuaje. Siento que con eso resumiste bien o explicaste bien lo que sería cultura. Sí, yo O creo sea, de que te que lo pones, pero te lo puedes tapar, lo puedes ujú. modificar, etcétera, etcétera. Y sigue siendo parte de ti, sigue Ujú. siendo parte de tu identidad. Sí, yo creo que es lo que nos define, ¿no? Lo O que nos más va bien, definiendo. a lo mejor con cada tapada que le haces a ese tatuaje o remodelación, es como demostrando en qué nueva etapa estás dentro de tu identidad. Pues sí, yo creo que sí. Digo, capaz estamos diciendo todo totalmente erróneo de la cultura, pero Lo vamos a vivir en intentamos. esa contracultura de que todo debe ser verdadero, ¿no es cierto? De que todo... Maestros No, no es de la cierto, no, facultad no no, nos no. ponen. No, es que la verdad yo creo que son temas que sí te sacan mucho de pensar, ¿no? O sea, Sí. mucho que pensar, mucho que decir, mucho que hablar, mucho que analizar y sobre todo pues mucho que estar en constante absorción Ujú. para pues seguir teniendo una mentalidad un tanto consciente, abierta, dispuesta, de seguir cultivando, de seguir protegiendo y de seguir, pues vaya ahora sí que inspirando a eso y muchas cosas más, ¿no? Y de hecho, aquí estamos nomás como que dando un desglose muy a nuestra manera de qué es la cultura. Obviamente existe otros tipos y a lo mejor estaría bueno ahondar en ello, que es, por ejemplo, la cultura de la violencia, Claro. cuáles son sus orígenes, cómo es que sigue prevaleciendo, al menos en Latinoamérica, Ujú. porque sería el contexto que nosotros tenemos, no tenemos el contexto de otros países, perdón, y lo sigo tocando, de otros países, a lo mejor ¿qué te gusta? La cultura de la También. niñez, la Ujú. cultura,
en torno a la tecnología, las modas, etcétera. O sea, como que se puede abordar de otra índole y que pues esto abre el campo para traer más invitados. Claro, así es. Y como sabemos, pues la cultura se va pasando de generación en generación, escrita, oral, por arte. Entonces, pues bueno, si también quieren conocer un poco más sobre su cultura heredada, vayan a los museos, visítenlo y cuídenlo. Y pues bueno, por eso ahí están los guardias, ¿no? Que también fue por eso que está ahí la incertidumbre del por qué seguir preservando una cultura, una historicidad invaluable. E igual, acérquense a expertos y infórmense el por qué nacen a lo mejor estas culturas, por qué nacen a lo mejor ciertas normativas, reglas, para llevar a cabo una armonía y una paz a lo mejor. Sí. A lo mejor un poco más de tolerancia, ciertas cosas. Por favor, la tolerancia es muy importante. O sea, sí. Pues nada, manito, ¿algo más que quieras decir? No, yo creo que cerramos bien, yo creo que aterrizando más las ideas. Sí. Y pues nada, también la cultura de la difusión por medio de los medios sociales, ¿no? De las redes sociales. Una disculpa si divagué mucho, ya menos de mi lado. Y pues nada. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en YouTube como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Instagram como ffyl.watch, en TikTok como Filosofía y Letras_watch, en Spotify como Logos Acústicos y el proyecto de audiolibros como Fabular. Y escuchen el episodio, compártanlo, dejen sus comentarios, la verdad nos encantaría que pusieran comentarios de que bueno, yo opino que la cultura es esto, ¿no? Incluso otras preguntas que surgieron en la clase de que los animales tendrán cultura o nomás es apropiación de los seres humanos. Entonces ahí se los dejo de tarea y nos vemos a la próxima. Bye. Escúchanos y síguenos todos los jueves a partir de las 12 del mediodía.